Muy buenas tardes, soy Marc Florenza de la revista Farmaventas e idermo.com y muchas gracias por estar hoy aquí en este webinar que hemos llamado Vitíligo, una enfermedad emocional. Es muy importante que esta enfermedad, una enfermedad que es visual, que es una enfermedad que se ve por el tipo de afectación que tiene en la piel, pueda ser bien acompañada desde vuestras oficinas de farmacia. Un consejo farmacéutico y un estado de seguimiento y de información sobre la enfermedad puede ayudar al estado anímico del paciente. Debemos agradecer a nuestro partner Bella Aurora, empresa cosmética especializada en antimanchas, el haber proporcionado a estos dos grandes ponentes que hoy tenemos para conocer más sobre el vitíligo. Ellos son el doctor Josep González Castro, al cual animo a que conecte su cámara y micro, y al doctor Sergi Hernández. El doctor Josep González Castro, bienvenido. Él es dermatólogo, director médico de Inderma, Instituto de Dermatología Avanzada, Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Quirón, de Xeus, de Barcelona. Bienvenido, muchas gracias por venir hoy aquí a un webinar de Farmaventas. Muchas gracias. Y Sergi Hernández Navarro, doctor Sergi Hernández Navarro, Fundamental Research Manager de Bella Aurora y doctor en Química. Muchas gracias por venir aquí con nosotros a entender un poco y a exponer todo lo que podemos ayudar desde la farmacia, ¿no? El hecho de un buen tratamiento, un buen consejo sobre esta enfermedad. Yo nada más, yo sí que me encantaría ahora que el doctor Josep González empezara a explicarnos un poco más sobre el vitíligo y empezar a disfrutar con su ponencia. Pues adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias aquí a Marc y a los laboratorios Bella Aurora por invitarme y poder estar aquí con vosotros y haceros esta presentación sobre este problema dermatológico que vemos muy a menudo en nuestras consultas y me imagino que también ven muy a menudo en las farmacias. El vitíligo, como cualquier otra enfermedad dermatológica, se caracteriza porque es un padecimiento visible. Sobre todo, todos los problemas dermatológicos son visibles, pero el vitíligo especialmente es mucho más visible que otros procesos de la piel, porque afecta a zonas, muchas veces a zonas muy visibles y muy importantes como es la cara y como son las manos. El vitíligo es un problema dermatológico que afecta a las células que pigmentan la piel y es un proceso que dermatológicamente está considerado como una enfermedad, no como un problema cosmético, es una enfermedad. Y se caracteriza por manchas blancas y descoloridas, a veces sin ningún síntoma, se pueden irritar, pero normalmente son manchas que son sin ningún síntoma, simplemente manchas blancas o descoloridas y que pueden afectar a cualquier zona del cuerpo. La evolución de la enfermedad siempre es muy variable en cada paciente y normalmente sí que es verdad que evoluciona en tamaño y en extensión de las lesiones. Y esto hace que se caracterice por ser una enfermedad crónica de larga evolución. Es una enfermedad que puede afectar a todas las edades, especialmente afectar a niños pequeños. A partir de los 4 o 5 años ya pueden afectar, ya puede verse afectación por vitíligo. Afectación que muchas veces es asociada a otros familiares de la casa, muchas veces, es decir, puede haber un componente hereditario. Es una enfermedad que tiene una prevalencia mundial entre un 1 y un 2%, se ha calculado. Lo que pasa es que existen razas que, igual como hay razas que tienen menos frecuencia, como pueden ser la raza asiática, en la cual se ve menos cantidad de vitíligo, las razas hindús e incluso las razas de origen africano también tienen un cierto grado de tendencia superior a padecer este problema dermatológico. E incluso en estos casos llega a tener unos componentes de rechazo social
que llegan en muchos casos a aislamientos por parte de los pacientes o incluso a persecución por parte de la sociedad. De vitíligos, la verdad es que siempre en todos los problemas dermatológicos se intenta clasificar y se intenta definir cuál es el vitíligo más, o sea, establecer como diferencias entre vitíligos. Por ahora, básicamente, los vitíligos lo diferenciamos en localizados, si afectan a zonas muy localizadas de la piel, o generalizados, es decir, que afectan a zonas muy extensas. Cuando son localizados los llamamos focales. Existe un tipo determinado de vitíligo focal no simétrico, es decir, la diferencia entre los vitíligos focales es si son simétricos o no simétricos, es decir, si afectan a un lado del cuerpo. En estos casos son vitíligos muy raros de ver que parece que son totalmente diferentes al resto de vitíligos. Les llamamos los vitíligos tosteriformes o vitíligos segmentarios. Esto por parte de los localizados. Por parte de los generalizados encontramos los vitíligos que no tienen ninguna distribución corporal. Básicamente pueden ocupar en cualquier zona del cuerpo. Les llamamos los vitíligos vulgares. Los vitíligos que afectan sobre todo a extremidades y cara y que el tronco casi no se ve afectado los llamamos acrofaciales. Es como una variedad dentro de los vitíligos generalizados, y cuando afectan a todo el cuerpo los llamamos los vitíligos universales. Clínicamente el vitíligo se caracteriza por manchas blancas que tienen unos límites muy claros, unos límites muy definidos, sobre todo en personas que tienen el resto de la pigmentación de la piel bastante hiperpigmentada. Entonces el contraste aumenta y se ven con más facilidad. O incluso cuando afecta a zonas como el cuero cabelludo, los folículos pilosos también se pueden afectar y hacen que muchas veces el paciente tenga manchas blancas que le llamamos técnicamente poliosis. Localizaciones, como he dicho, pueden ser en muchas zonas del cuerpo, pero incluso a veces las zonas genitales se afectan con gran frecuencia, ya sea en el sexo femenino o en el sexo masculino. Como os decía, existe una variedad rara de ver que parece que tiene una fisiopatología totalmente y un origen totalmente distinto al vitíligo usual, que es el vitíligo segmentario cesteriforme, y que existen muchos estudios que intentan definir con claridad en función de la zona donde se afecta si tiene un origen o una fisiopatología muy concreta. También, como os decía, las variantes extensas existen de dos tipos: la generalizada, que solamente afecta a la superficie cutánea, o la universal, es decir, que cubre todo el cuerpo, pero además zonas donde hay folículos pilosos o pelos. Un fenómeno asociado al vitíligo que es muy importante resaltar es el fenómeno de Kempner, que es el fenómeno aquel que en el vitíligo se da muy frecuentemente, que ante rascados, traumatismos, cortes, es normal que las cicatrices de esos traumatismos dejen una hipopigmentación o una despigmentación. Un paciente que tiene vitíligo muchas veces nota que allí donde sufre un traumatismo o un corte, la cicatriz queda totalmente blanco, despigmentada. ¿Cómo lo diagnosticamos los dermatólogos? A veces cuesta de diagnosticarlo, no es fácil, porque son manchas muy tenues, en zonas que pueden similar otras enfermedades que cursan con manchas blancas y que cuestan de diagnosticar, de diferenciar con el vitíligo. En estos casos, el sistema que recurrimos es a la luz de Wood, que es una luz ultravioleta, una luz ultravioleta que con esta luz se consigue resaltar lo que es la mancha con un color más vivo, más blanco, y hace que contraste respecto a las zonas de pigmentación normal. Y en otras patologías no lo observamos este color tan intenso. ¿Cómo avanza el vitíligo? Pues es muy personal y muy variable en cada paciente. Hay pacientes que se van muy lento, es un vitíligo que no evoluciona, que se localiza en zonas muy concretas, y otros pacientes evolucionan rápidamente, se extienden a muchas zonas del cuerpo, y francamente en estos casos la verdad es que es difícil saber cuál es el motivo exacto por qué avanza a veces tan rápido este vitíligo.
¿Qué produce, o sea, qué característica microscópicamente tiene el vitíligo? Pues que hay una pérdida importante de los melanocitos que se encuentran en las capas más superficial de la piel, que es la epidermis. Allí se produce una pérdida de esos melanocitos, pero últimamente no solamente se observa una pérdida de las células, sino que también se observa una pequeña alteración en la membrana que sujeta esas células y que hace que se produzca este fenómeno, sobre todo cuando se compara con zonas que no hay vitíligo. Es decir, hay una pérdida importante de las células que pigmentan la piel, melanocitos, y hay alteraciones en la membrana basal. El vitíligo también se asocia a otros procesos, curiosamente, que son procesos más generales. Por eso el vitíligo lo consideramos que es una enfermedad, porque muchas veces lo asociamos a otros procesos como, sobre todo, los problemas tiroideos, es decir, los problemas ya sean que cursen con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, incluso otros procesos con la característica común que son inmunológicos, como puede ser la psoriasis, la alopecia areata o la diabetes incluso, la diabetes tipo 1 y otros tipos de problemas que tienen un componente inmunológico. Allí el vitíligo da la impresión de que tiene relación con todos estos procesos y, por lo tanto, lo consideramos como un problema, una enfermedad, no un problema cosmético, una enfermedad de la piel. Hoy en día la causa es desconocida, es decir, no sabemos y nos tiene muy desconcertados el vitíligo, a pesar de que es un problema muy frecuente y muy común. Estamos totalmente desconcertados cuál es la causa del vitíligo. Existen muchas teorías, evidentemente la teoría inmune, autoinmune, es una de las teorías más importantes, como pueden ser alteraciones del estrés oxidativo de las células, se han visto alteraciones concretas, pero francamente el origen exacto de qué lo produce el vitíligo aún es desconocido. Las últimas teorías, sobre todo a raíz de estudios de dermatólogos que han visto que existen alteraciones asociadas a una alteración defectuosa de esa relación que existe entre el melanocito y la membrana basal, parece que esas alteraciones pueden tener un valor importante y de ahí que se ha desarrollado sustancias que bloquean la acción de moléculas que parecen que rompen esa relación entre el melanocito y la membrana basal, como puede ser una sustancia, una proteína que es la proteína inhibidora del melanoma, que aunque pone melanoma no tiene nada que ver con el melanoma. Se había visto que en los melanomas protegía, pero últimamente se ha visto que los melanomas, este tipo de proteínas, pueden incluso favorecer en que evolucionen a metástasis. Pero bueno, en este caso la proteína se ha visto que en personas normales que no tienen melanoma no se ha visto que tenga una capacidad de poder generar melanoma por sí misma. Si se consigue bloquear la acción de esta proteína y evitar que el melanocito se desbloquee de la membrana basal, que es la membrana que une los melanocitos a la piel, parece que puede conseguir que el vitíligo mejore. De ahí los nuevos productos que disponemos actualmente para tratar el vitíligo, como luego os explicaré. Pero bueno, estas alteraciones también se han visto que los traumatismos, incluso la autoinmunidad, el estrés oxidativo, es la causa que produce que se generen este tipo de alteraciones en la piel. En cuanto a los tratamientos, básicamente la norma general del tratamiento del vitíligo son básicamente 3. Los tratamientos de protección solar. La protección solar es muy importante. Recomendar al paciente que, ya que tiene muy poca protección en las zonas donde está el vitíligo, tiene que protegerlas, porque si no, con facilidad esa piel se puede quemar y si hay una quemadura y hay un traumatismo, se van a generar más lesiones. Por lo tanto, el paciente hay que insistir con la fotoprotección extrema. La fototerapia es uno de los tratamientos, evidentemente, que más se ha visto que son más eficaces para tratar el vitíligo, aunque tienen sus inconvenientes. Y por último, otro aspecto muy importante es el camuflaje de las lesiones, ya sea con uso de maquillajes cosméticos para proteger o tapar cosméticamente lo que son las manchas, sobre todo faciales, o bien también el uso de micropigmentación, que es un tipo de tatuaje, también en zonas
donde escote o zonas pequeñas en la zona de la aureola mamaria, incluso a veces en los labios, se puede llegar a conseguir también un camuflaje de las lesiones de forma permanente. La fototerapia es el tratamiento estrella. Tenemos los dos tipos de fototerapia, unas con tratamiento oral asociado, con soralenos, otras sin tratamiento oral asociado. Las que no llevan tratamiento oral es la terapia ultravioleta de tipo B, y las que llevan tratamiento oral es la terapia con ultravioletas tipo A. Tanto uno como el otro se han visto eficaces, pero tienen el inconveniente de que a veces requieren muchas sesiones para tratar el vitíligo, y la irradiación con rayos ultravioletas en la piel puede conllevar la aparición de tumores o cáncer de piel por la sobreexposición importante de la piel con los ultravioletas. El uso de las cremas son los tratamientos que más usamos en la consulta dermatológica habitual. Si vemos que es un paciente que es candidato de poder hacer la fototerapia, enviamos a hacer fototerapia, pero muchos dermatólogos optamos por el tratamiento con fármacos de aplicación tópica, en los cuales están los corticoides y los inmunosupresores tópicos, como es el tacrolimus o el pimecrolimus, que son sustancias que tanto una como la otra lo que van a hacer es reducir el componente inmunológico que lleva asociado el vitíligo. Los corticoides, en los casos de que está evolucionando y va más el vitíligo, los utilizamos, pero tienen una aplicación limitada debido a los posibles efectos adversos que pueden producir a largo plazo, como es la atrofia en la piel. Y por eso muchas veces cuando vemos que las placas o las máculas de vitíligo se han detenido, utilizamos tratamientos inmunosupresores que no tienen el componente de riesgo de atrofia, como puede ser el tacrolimus o el pimecrolimus. Ahora disponemos de otros tratamientos tópicos, como es el uso de los bloqueadores de la proteína MIA, que son el Repigment 12, que es un fármaco de nueva generación, que luego Sergio os hablará. Este fármaco protege porque bloquea el efecto de esta proteína, que es la que parece que hace que se desprenda el melanocito de la membrana basal, y con este fármaco se ha conseguido unos resultados, la verdad, francamente esperanzadores, que hace que bien aplicados y con un buen consejo dermatológico al paciente, incluso acompañados de la aplicación de sol natural, podemos conseguir francamente resultados prometedores que con otros fármacos no los conseguimos. Existen otras terapias de segunda línea, como puede ser la quelina, como pueden ser los alcaloides de pimienta negra, como son los antioxidantes tópicos orales o otros tratamientos que aquí en Europa no están autorizados. Este tipo de tratamientos son tratamientos de menor eficacia, a veces irritantes, a veces no tienen ningún efecto y por lo tanto son tratamientos que damos cuando han fracasado otros tratamientos. Y en casos, tal vez una de las terapias que en otros países se utiliza más, en nuestra España, como tenemos dificultad en conseguir monobenzona, cuando los pacientes tienen un vitíligo muy extenso, optamos por despigmentar aquellos restos de zonas pigmentadas y conseguimos que el paciente evidentemente tenga un fototipo, una piel muy blanca, la cual tendrá que protegerse mucho del sol, pero cosméticamente muchos pacientes así lo solicitan. ¿Cuál es el pronóstico y el curso clínico del vitíligo? Pues es impredecible, como os decía. A veces hay pacientes que repigmentan de forma estable, pero es rara. A veces esto ocurre sobre todo en niños. Existe una posibilidad de repigmentación espontánea, que el propio vitíligo desaparezca. Son casos raros, entre un 10 y un 20%. Raramente repigmenta las zonas capilares, las mucosas y las zonas de las uñas. El peor pronóstico claramente lo tienen las zonas donde hay fricción, como son las manos, los codos y las rodillas, y el mejor pronóstico lo tienen las lesiones faciales en niños. Como decía el título de la ponencia, el vitíligo tiene un componente emocional importante, es decir, es una enfermedad que casi no da ningún síntoma, ni picor, ni dolor, no mata, no es una neoplasia, no es un cáncer, pero el paciente que lo sufre a veces en silencio y lo sufre
tal vez como enfermedades que sí que dan muchos problemas o son enfermedades más graves. Se ha equiparado que el vitíligo tiene una comparación en cuanto a estrés y en cuanto a afectación personal muy parecida incluso como la diabetes mellitus. Es decir, o como enfermedades más importantes como la artritis reumatoide, el paciente sufre. Y un ejemplo importante es el vitíligo que sufría Michael Jackson. Michael Jackson está demostrado que en las etapas más jóvenes sufría de despigmentación de vitíligo y por eso optó a, en una persona de color, evidentemente, el contraste de las manchas blancas respecto a las negras son muy importantes y optó por la despigmentación. De ahí viene de que optase por utilizar la monobenzona para despigmentarse toda su piel y además le causó un deterioro importante de su autoestima y de su concepto personal y pues posiblemente muchos aspectos de su vida estén condicionados con este proceso, como han podido ciertas personas que lo conocieron, como han podido decir que fue una enfermedad importante. Es una enfermedad que, como todas las enfermedades crónicas dermatológicas, afectan a muchos aspectos, a estados de ánimo, a sexualidad, al sueño, estigmatizaciones, como se había dicho en ciertas razas, faltas de comprensión familiares, en amistades, a nivel laboral, cuesta planificar familiarmente, muchos pacientes cambian sus hábitos y se convierten en hábitos poco saludables, incluso hay casos de ideación suicida. Yo he dejado estas diapositivas como para luego con el tiempo de preguntas poder hablar de aspectos en cuanto a la dieta, si podemos hacer algo, consejos concretos de fotoprotección, que bueno, si queréis luego en la fase de preguntas, pues os puedo responder con sumo agrado. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias, doctor Gilbert. Yo le tengo que hacer una pregunta, ya menos antes de pasar a Sergi, y espero que no le achafe toda la ponencia, pero hay preguntas. Ay, perdón. No es reversible el vitíligo. No es reversible el vitíligo. El vitíligo, como he dicho, el vitíligo en la gran mayoría de casos no es reversible. Son enfermedades crónicas que no mejoran con las terapias que tenemos, que no mejoran. Con las terapias que disponemos hasta la actualidad no había tratamiento y por lo tanto son enfermedades crónicas que en casos contados existe una repigmentación y una eliminación de las manchas blancas. Vale, se puede ir tratando, se puede ir haciendo que vaya aumentando un poco la pigmentación, pero siempre se va a ir tratando el vitíligo como una enfermedad crónica, digamos, de por vida, a no ser de los tantos por cientos que ha dicho que eran mínimos, ¿no? Y otras preguntas, ¿qué papel aquí juega la farmacia para un paciente con vitíligo después de las consultas que va a hacer o detección de vitíligo? Yo creo que la farmacia juega un papel muy importante. Es decir, la farmacia a veces, en muchos de los casos, es el primer agente de salud que detecta al paciente, pues posiblemente en cuanto a consejos, no de diagnóstico, porque a veces el diagnóstico, no lo he comentado, pero a veces el diagnóstico se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos, con las micosis, con otros procesos que también cursan con manchas despigmentantes, pero el diagnóstico veo que es difícil que lo pueda hacer un farmacéutico, a veces es muy evidente cuando afecta a zonas como las manos, pero yo creo que consejos como que acuda al dermatólogo, consejos como la protección, es decir, la fotoprotección es muy importante, consejos de entender al paciente y dar pautas en cuanto a la fotoprotección, yo creo que es lo más importante y yo creo que es la parte que más se tiene que recomendar o más tiene que recalcar al paciente, ¿no? Vale, perfecto. Luego empezamos con las preguntas que nos han realizado. Sergi, empezamos con tu parte. Un placer, muchas gracias y cuando quieras empiezas.
Bueno, pues yo os voy a presentar una solución alternativa a las que existen ahora mismo para tratar las manchas blancas de vitíligo, que, como bien ha dicho el doctor González, es una enfermedad crónica, pero lo que sí que se puede hacer es ir repigmentando las manchas que van apareciendo. O sea, de momento, curar, no sé, o sea, eliminarlo del todo parece ser que no, pero sí que se puede llegar a repigmentar manchas que van saliendo, ¿vale? Entonces, de momento, hemos visto el producto que os voy a presentar, que es Repigment 12, hemos visto que es efectivo en el vitíligo no segmentario, que es el más habitual, que ya os ha comentado un poco el doctor González. Así, en general, un repaso rápido, existe, para simplificar, el vitíligo simétrico, que es el no segmentario, que es el más predominante, como un 95% de los casos de vitíligo son de tipo simétrico. Y luego hay el segmentario, que es el menos frecuente, que ya lo ha comentado el doctor González. Sin más, en nuestro caso nos centramos más, hemos visto que es más efectivo para las manchas de vitíligo simétrico. Entonces, también para resumirlo, paso un poco rápido, el origen no es muy claro, parece ser que hay muchos factores en juego, genéticos, inmunológicos, citotóxicos, bioquímicos, hay un montón de teclas a tocar en esta enfermedad, pero bueno, lo que sí que parece que está más claro, que hay más consenso, es que hay una mínima predisposición genética y sobre todo que hay un factor desencadenante. Puede ser estrés mecánico psicológico, cambios hormonales, quemaduras, heridas, son factores que pueden disparar un brote de vitíligo o una mancha blanca. Los tratamientos disponibles, ya lo ha comentado el doctor González, bueno, pues hay algunos que solo son paliativos, algunos son poco eficaces, tienen muchos efectos secundarios. Algunos ejemplos son los ya comentados, los corticosteroides, inmunosupresores, luz ultravioleta. Hay algunos que pueden tener algún efecto un poco mejor, depende del paciente, pero en realidad los porcentajes de éxito son bastante bajos. Y hay algunos que directamente no hacen nada, como ya ha comentado González. Entonces, os voy a explicar un poco más en detalle el mecanismo, ¿vale? El nuevo mecanismo que se ha postulado, ¿vale? Es un mecanismo que descubrió un colaborador nuestro, el doctor Matteo Bordiñón, de Italia, que básicamente lo que descubrió es que el vitíligo podía estar provocado por una proteína llamada MIA, que es una proteína que provocan los propios melanocitos de la gente con vitíligo, generan esta proteína de forma anormal. Un melanocito sano no genera esta proteína en cantidades apreciables. En cambio, un melanocito de vitíligo sí, que genera esta proteína, que aquí la he puesto con un esquema de tijeras para que se entienda bien, que esta proteína, cuando tienes un factor desencadenante, como hemos comentado, un estrés mecánico, psicológico, de cualquier tipo, esta proteína se activa y lo que te hace es te rompe los anclajes del melanocito a la capa basal. Simplemente hace eso, no lo destruye, ni lo mata, ni nada, simplemente le rompe el anclaje. ¿Qué pasa? Cuando no está anclado a la capa basal, le pasa el mismo proceso que cualquiera de las otras células de la piel, que son la mayoría, que son los queratinocitos. Se generan y, como no están anclados, van subiendo por las diferentes capas de epidermis conforme la epidermis va madurando, hasta que al final llega al estrato córneo y se exfolia como cualquier otra célula. Tú no te das ni cuenta y se ha ido. No pica, no duele, no se irrita, no se pone rojo, simplemente desaparece de forma silenciosa, para entendernos. Y bueno, fue un hallazgo bastante curioso y revolucionario. Aquí, por ejemplo, os pongo un corte histológico de piel, donde se puede ver aquí en el 1 es un melanocito en la capa basal, haciendo su función normal, y aquí consiguió enganchar un melanocito que estaba ya exfoliándose, estaba casi tocando el estrato córneo, y en unos pocos días más ya hubiera desaparecido sin darnos cuenta. Entonces aquí, ¿por qué pasa eso? Bueno, es lo que hemos comentado ya más de una vez. Tienes aquí una epidermis sana con sus melanocitos en la capa basal, perfecto, pigmenta, no pasa nada. En una mancha con vitíligo, lo que pasa es que no hay melanocitos. Entonces, la piel sigue teniendo la misma estructura, sigue siendo una piel perfecta, lo único es que no tiene las células que te generan el pigmento, con lo cual tienes una mancha blanca. Y es una mancha muy limitada, la frontera es muy limitada, o sea, es muy concreta.
Y el mecanismo, pues bueno, aquí es otro esquema que lo explica. Las moléculas de anclaje son alfa 5 beta 1 integrinas, ¿vale? Son un tipo de proteína. ¿Qué pasa? Que la proteína mía, que es la que se ha visto que rompe estos anclajes, actúa en dímeros o tetrámeros. Por sí sola no hace nada. Necesita combinarse en dímeros o en tetrámeros para hacer este efecto rompedor de destrucción de la integrina y entonces el melanocito desaparecería exfoliado. Necesita unirse en parejas o en tetrámeros para poder actuar. Y eso era una pista para poder generar algo que contrarrestase ese efecto. Y de aquí salió, después de años de investigación, el péptido que hemos llamado Repigma 12, ¿vale? Que es una molécula relativamente sencilla. Es un péptido de 12 aminoácidos que hemos visto que inhibe la proteína mía. Y la inhibe porque lo que hace es impide que se formen esos dímeros o tetrámeros. Entonces, si no se forman esos dímeros, la proteína no actúa. Aquí de forma esquemática, pues bueno, si la mía la hemos representado como unas tijeras, la proteína, el Repigma 12 es una piedra, porque todo el mundo sabe que la piedra gana unas tijeras. Y claro, si la proteína mía ya no puede hacer su función de romper los anclajes, el melanocito se queda en la capa basal y sigue pigmentando. No se desancla y no se genera mancha. Entonces, eso parece muy sencillo, pero bueno, es un mecanismo totalmente nuevo que podría explicar en parte la evolución de las manchas de vitíligo. Es un mecanismo que, bueno, a estudiar. Y bueno, pues en resumen, es un nuevo tratamiento para el vitíligo simétrico. Digo el vitíligo simétrico porque es el único que hemos encontrado que tiene esta proteína mía. O sea, el vitíligo segmentario, el que no es simétrico, parece ser que se han hecho biopsias y esos melanocitos no presentan la proteína mía. Tiene otro origen desconocido aún. Pero el simétrico, que es el mayoritario, sí que presentan esta proteína. Entonces, bueno, el nuevo mecanismo que se pensó es ostras, pues vamos a atacar la proteína mía, vamos a inhibirla. Y por eso se creó el activo Repigma 12. Bueno, tenemos experiencia clínica con esta proteína porque el doctor Mateo Bordiñón hizo ensayos, colaboramos con él, le preparamos un producto para que pudiera hacer ensayos de crema, una crema cosmética básicamente, que la pudiera aplicar en sus pacientes. Y bueno, vimos resultados muy, muy, muy interesantes con un excelente perfil de seguridad, puesto que no se trata de un fármaco per se, no es un inmunosupresor, una cortisona, simplemente un péptido, como podía ser un péptido con muchas otras funciones que ahora se han puesto muy de moda, pues anticelulíticos o antiarrugas. Pues bueno, es el mismo tipo de molécula, pero esta vez apuntado solamente a la proteína mía. Y bueno, os voy a hacer un resumen un poco de la evidencia clínica que tenemos, ¿vale? Se hizo un estudio de una fórmula tópica que contiene el péptido Repigma 12 con una snail secretion, que es baba de caracol, digamos, que tiene muchas propiedades hidratantes y regenerantes. Se probó este producto en voluntarios que presentan vitíligo, combinado o no con exposición ultravioleta al sol. Y en algunos y con antioxidantes para poder aguantar mejor la exposición al sol. Y el objetivo es demostrar la eficacia y la seguridad de una crema tópica que contenga un inhibidor de la mía. Si descubrimos que la mía es un causante de vitíligo, vamos a demostrar que si le ponemos una crema tópica con un inhibidor de la mía, pues el vitíligo debería remitir y repigmentar. Al menos esa era la hipótesis de base. Y bueno, vimos que efectivamente teníamos unos resultados, sinceramente, que no nos esperábamos que fuesen tan buenos. Aquí un resumen, os lo comento. Hay mucha letra, pero bueno, lo importante es el 86%. Aquí se aplicó diariamente el producto 2 veces al día, ¿vale? De la crema, bueno, del Repigment 12, básicamente, en pacientes con vitíligo no segmentario, o sea, el simétrico, durante 18 meses. O sea, el ensayo duró 18 meses. Pero eso no significa que todos los voluntarios se lo probasen durante 18 meses. Algunos empezaron un poco más tarde, otros terminaron antes, ¿vale? Algunos con fototerapia y otros sin. Entonces, teniéndolo todo en cuenta, o sea, tanto el grupo expuesto como no expuesto, la tasa global de respuesta de gente que
veía algún efecto positivo fue del 86%. Eso es algo, bueno, muy grande comparado con lo que existe, con los tratamientos que existen ahora. No se ha visto una tasa tan alta de respuesta, aunque sea poca, no se ha visto una tasa tan alta de respuesta con ninguno. Y como tiempo de inicio medio de repigmentación, vimos que era 2,8 meses, unos 3 meses. Pero bueno, el rango era muy amplio. Había gente que respondía súper rápido y en un mes, no es que en un mes ya hubiese empezado a repigmentar, sino que en un mes casi ya tenía repigmentadas sus manchas. Y otros que tardaban bastante más, otros que a los 6 meses empezaba a vérseles un efecto. Como ha dicho ya el doctor González, es una enfermedad que depende muchísimo de cada paciente y, bueno, la tasa de velocidad de respuesta era muy variable. Pero bueno, el caso es que la respuesta era muy alta, o sea, el porcentaje de gente que respondía era muy alta, ¿vale? Esto es el porcentaje general de respuesta, gente que tenía un score de 1 o más. Un score, en resumidas cuentas, la puntuación va de 1 al 5, un 0 es que no repigmenta nada, el 1 es que repigmenta un poquitín, ¿vale? No más del 10% en una zona, y bueno, pues así hasta 5, que es una repigmentación superior al 50% en varias zonas. Entonces, los resultados también más espectaculares fueron en el grupo que estaba fotoexpuesto. El grupo que combinó ese tratamiento junto con fototerapia, que era básicamente exposición solar siempre sin quemarse. Eso es muy importante, es muy importante evitar las quemaduras porque son un factor de inicio de vitíligo. Pues del grupo fotoexpuesto fue un 82% de personas que respondieron muy bien al tratamiento. Muy bien significa con una puntuación de 3 o más. O sea, la puntuación va del 1 al 5, pues un 82% de los voluntarios respondieron con un 3 o más de repigmentación. Y algunos seguramente llegarían a más puntuación, pero es que el ensayo terminó antes de que repigmentasen del todo. Y también, de todo el grupo que probó, de todos los voluntarios, los 15, un 45%, o sea, casi la mitad, logró una puntuación de 4 o más. O sea, de muy excelentes resultados en repigmentación. Es algo nunca visto en un tratamiento, que en todos los tratamientos que hay ahora mismo, estos porcentajes de éxito no se encuentran ni de lejos. Bueno, está mal que lo diga yo, pero no solo lo digo yo, o sea, también lo dice el doctor Bordiñón y bueno, cualquiera que pueda ver los ensayos clínicos, que seguimos haciendo más, van confirmando estos resultados que bueno, sinceramente no nos los esperábamos. Y bueno, os pongo un poco ejemplos de repigmentaciones para que veáis un poco lo que nos encontramos. Este fue el caso de un chico que en 5 meses logró repigmentar toda su cara prácticamente. Este chico, si continúa, o sea, el ensayo terminó a los 4,7 meses, pues este chico hay previsión de que si continúe con el tratamiento se llegaría a repigmentar del todo. Este chico paró el tratamiento y lo que había conseguido lo mantuvo, o sea, perdió solo un poquitín de lo que había repigmentado, pero mantuvo mucha de la zona repigmentada. Y bueno, la previsión es que si continuase el tratamiento seguramente llegaría a repigmentarse. Pero bueno, este es un caso muy, muy impactante porque fue un voluntario, era un paciente de Mateo Bordiñón, que no, lo había probado todo y no le funcionaba nada. O sea, ni tacrolimus, ni cortisona, ni corticosteroides, luz ultravioleta también la había probado, nada, no le funcionaba nada. Y con el tratamiento combinado con fototerapia, pues bueno, los resultados fueron bastante impresionantes. Luego tenemos otros casos, como por ejemplo este caso de vitíligo en un párpado, que a los 3 meses ya se ha ido del todo. O sea, inició muy pronto y en 3 meses ya se había repigmentado del todo. Y esta mujer no perdió lo repigmentado. En este caso han pasado ya casi un año y sigue repigmentado. O sea, no ha perdido la pigmentación en el párpado. Luego tenemos otras zonas, como por ejemplo las manos, que siempre son zonas muy complicadas, que vemos aquí en el dorso de la mano, por ejemplo, también en 3 meses hay una repigmentación prácticamente completa del dorso. Las zonas de los nudillos o de los dedos son bastante más difíciles y es una repigmentación bastante más lenta. Pero bueno, el dorso ya en sí ya es un logro bastante importante. Luego tenemos zonas también de tronco y zonas muy extensas. Esta es una secuencia de la axila de un voluntario. Y bueno, esta es la secuencia, podéis ver a 5 meses, 6 meses, 9 meses,
con el producto más fototerapia con luz solar o en sunbeds. Había gente que usaba luz solar y lo combinaba con sunbeds, con cabinas de rayos UVA. Bueno, realmente la repigmentación es muy curioso porque empieza o sea, no solo en los bordes de la mancha, sino también en los folículos pilosos que se reactivan, estaban como dormidos, se reactivan y los melanocitos de esos folículos pilosos empiezan a reproducirse y a pigmentar, y entonces eso hace que sea posible la repigmentación de zonas muy amplias sin tener que esperar años y años y años, porque reactivas los melanocitos de los folículos pilosos. Luego otro caso de repigmentación completa, pues tenemos esta mujer que tenía varias manchas en la pierna y en la ingle. Y bueno, aquí se puede ver toda la secuencia desde el principio. A los 3 meses se empiezan a ver pequeñas pecas de repigmentación que van creciendo en número y en tamaño hasta que acaban cubriendo toda la mancha blanca de melanocitos que se han vuelto a activar y han vuelto a reproducir melanina, y se acaba repigmentando con el propio tono de piel del voluntario, porque son sus propios melanocitos que pueden ir reproduciéndose y repoblando, porque les has eliminado esa proteína que hacía que se desanclasen. Entonces, no es que se tiñan ni nada, simplemente es que pueden reproducirse como harían de forma normal y pueden ir repoblando la zona. Luego tenemos el caso de esta fotografía, ya la enseñaba antes el doctor González. Este hombre también es un caso bastante peculiar porque tenía, si no recuerdo mal, llevaba como 30 años con manchas de vitíligo en el rostro, tenía en la frente, en las cejas, en los ojos, aquí no se ve, pero en las orejas también. Y también había probado todo lo habido y por haber, todos los tratamientos que habían pasado por sus manos lo había probado, no le había funcionado nada y se ofreció voluntario para este ensayo con el doctor Bordiñón, y en 5 meses se le fue lo que no se le había ido en años. Y además era un caso interesante porque es una persona mayor que pues que uno puede pensar que contra mayor es la piel, los melanocitos más lentos van, digamos, o más les cuesta reproducirse y repigmentar, pero en este caso, bueno, parece ser que no, fue de los que repigmentó más rápido y consiguió repigmentación completa, y hasta el día de hoy pues sigue repigmentado. O sea, una vez repigmentada ya no hace falta seguir aplicándose el producto, pueden dejar de aplicarse, o quien quiera puede aplicarse tratamientos, o sea, se lo puede aplicar 1 o 2 veces por semana para mantener, pero por lo que hemos visto no es necesario, al menos en los pacientes que han conseguido repigmentarse completamente. Y bueno, las conclusiones del producto es que, bueno, vimos que tiene una excelente eficacia, nunca vista hasta ahora con otros productos, en combinación con fototerapia, y tiene un excelente perfil de seguridad. O sea, realmente no vimos ningún efecto adverso de toda la gente que lo probó. Eso sí que lo esperábamos, porque de hecho era una crema muy sencilla, era una crema básicamente una emulsión con el péptido dispersado en ella, y con el ingrediente extra de la baba de caracol que le daba pues hidratación, regeneración y tal. Esperábamos eso, que realmente tuviera un excelente perfil, y así es, no tiene ningún efecto adverso. Y lo que sí que vimos es que los resultados más relevantes se obtuvieron en pacientes que combinaron el producto con exposición al sol con rayos UVA. También funcionaba sin exposición solar, pero bueno, los resultados no eran tan rápidos o tan buenos. Y la apariencia de resultados empezó a ser detectable de media a los 3 meses. Pero ya os digo que hemos visto de todo, desde gente que al mes ya, o sea, se veía casi repigmentación completa, y gente que tardó 5 o 6 meses en empezar a ver algo. Pero una vez empezó esos primeros signos de repigmentación, pues bueno, ya fueron avanzando y fue repigmentándose. Entonces, así en resumen, aquí para que lo veáis un poco, tenemos como producto importante es el Repigment 12, que es el producto nuestro que lleva el péptido inhibidor de la proteína y el activo para mejorar la adhesión y regeneración, que es la baba de caracol, que es como un activo de ayuda. Y la recomendación es 2 veces al día, por ejemplo, mañana y noche. Y eso es importante combinarlo con fototerapia. Es necesario para activar la movilidad y reproducción. O sea, hemos visto que si te pones solo el producto, lo que sí que hace es bloquear el crecimiento. O sea, el producto impide que crezca más y se empieza a regenerar. Lo que pasa es que la regeneración va muy lenta. Entonces, para ayudar a la regeneración, se puede combinar con fototerapia.
bueno, pues lo que hemos visto es una exposición solar diaria, siempre evitando quemaduras. Eso, por desgracia, no podemos dar unos tiempos exactos porque depende de 1.000.000 de factores, desde el sitio donde viven, su fototipo de piel, las horas del sol, la estación del año, depende muchísimo de todos estos factores. Entonces, lo que sí que es que le dé el sol para reactivar los melanocitos, pero que no se queme. Un truquillo que podemos decir es, bueno, si ves que la parte pigmentada, que sí que tiene melanocitos, se pone un poco morena, es que los estás estimulando. Entonces, vas bien. Pero siempre intentando evitar quemaduras. ¿Vale? Por eso, a veces, para evitar las quemaduras, hay gente que prefiere usar controladamente rayos UVA o rayos UVB, porque les es más fácil controlar el hecho de no quemarse. Eso ya va a gusto del consumidor, pero lo importante es eso, es estimular los melanocitos. Y como extra, añadimos siempre un antioxidante oral, o sea, recomendamos la toma de un antioxidante oral. Aquí hemos creado una fórmula nuestra que la hemos pensado, o sea, hay varios fotoprotectores orales en el mercado, pero decidimos crear uno pensado específicamente para la gente que tuviera vitíligo, que les ayudase a la repoblación. En este caso, como cosas específicas, pues tiene el antioxidante del Polypodium leucotomos, que seguro que es conocido de cualquiera que tenga vitíligo, porque es un antioxidante muy estándar, muy potente. La quercetina, que es un activo que ayuda a crear moléculas de adhesión. O sea, se ha visto en estudios que aumenta el número de alfa-5 beta-1 integrinas, que son las moléculas de anclaje. Entonces, para darles una ayuda para que generen más anclajes, pues le pusimos quercetina. Bueno, luego hasta xantina, que es otro antioxidante, vitaminas, minerales para el correcto crecimiento de la piel y ayudar a estimular esa reproducción y movilidad de los melanocitos. Y, por supuesto, evitar los daños que puedan salir por radiación solar UVA o UVB. O sea, ayuda a aguantar mejor la radiación solar. No es un sustituto de los fotoprotectores tópicos, cuidado, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Te ayuda a aguantar más el sol, pero eso no evita que te tengas que poner, sobre todo, depende de si vives en un país como en España, por ejemplo, que tenemos muchísimo sol, por mucho que te tomes un fotoprotector oral, si no te pones crema solar y te vas a la playa a las 12 del mediodía, te vas a quemar seguro. Simplemente es una ayuda. Y, bueno, pues os presento un poco el producto, ya que estamos, os lo explico un poco más en detalle. Vienen envases de 75 ml, que es un tamaño de compromiso, porque como las manchas dependen muchísimo de cada persona, hay gente que tendrá pequeñas manchitas en los párpados y hay gente que tendrá los dos brazos. Entonces, bueno, pues hemos generado este envase de 75, pues para intentar abarcar la gente que tiene pequeñitas y la gente que tiene manchas más grandes. Entonces, bueno, es eso, es aplicarlo 2 veces al día en las zonas afectadas. Y es recomendable, nosotros recomendamos seguir el tratamiento al menos durante 6 meses. O sea, normalmente antes de 6 meses ya vas a ver que te está empezando a repigmentar. Entonces ya lo vas a continuar porque te va a funcionar hasta que se repigmente del todo. Pero si no, al menos ten paciencia hasta los 6 meses porque puede ser que te tarde un poquito en salir. No es lo habitual, pero puede ser, por eso lo recomendamos. Y también recomendamos pues el Repigment Sun, que es un fotoprotector oral. Ingerir una cápsula al día con un vaso de agua durante la comida para ayudar y preparar a tu cuerpo para esa fototerapia y ayudar a crear moléculas de adhesión, que se reproduzcan los melanocitos, evitar radicales libres que pueden ser iniciadores de vitíligo. Bueno, es el pack completo, digamos. Y bueno, por mi parte, pues ya está. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, pues ahora intentaremos contestarlas. Muchas gracias, Sergi. La verdad es que es un placer ver todo lo que se ha innovado para el vitíligo. También debe ser un placer encontrar estas innovaciones en las instalaciones donde estáis, que por quien ha venido a las Fretes es unas instalaciones inmejorables y la verdad es que encima del orgullo de encontrarlo, pues qué mejor allí, ¿no? Sí, ya te digo que fue una muy grata sorpresa cuando empezamos a investigar. No nos podíamos llegar a imaginar que encontraríamos algo tan efectivo y la verdad es que fue una grata alegría cuando nos llamó doctor Bordiño y nos dijo, oye, que funciona y funciona muy bien. La verdad es que fue
Fue bastante chulo estar ahí. Una duda que me ha quedado, que quiero comentarte, es, vale, añadimos el producto más la toma de sol o uva, pero después de mejorar, digamos, después de que la mancha la mancha se haya eliminado, digamos, entre comillas, ¿el tratamiento siguiente cuál es? ¿Es esperar a que vuelva a reproducirse? ¿Hay un seguimiento? Mira, aquí es lo que he comentado un poco antes. Una vez ya, o sea, lo importante es continuar hasta que se ha repigmentado del todo. Sí que hemos visto que si paras a medias, puede ser que disminuya un poquito la repigmentación, pero bueno, luego puedes continuar. Si llegas hasta el máximo, o sea, si llegas a que se haya repigmentado totalmente, puedes dejar de usar el producto. O sea, te va a ir bien si lo sigues utilizando como preventivo, para que no salga más. Además, bueno, tiene los otros activos que te van a ayudar a que la piel siga sana. Pero no hace falta, si no quieres, puedes usar otro tipo de crema. Lo que pasa es que si ves que te va a empezar a volver a salir o que te está volviendo a salir, pues vuelves a aplicártelo. Ya te digo, tenemos dos opciones. Si no quieres ponerte nada más, perfecto, pues no te pones nada más. Si quieres mantenerlo, por si acaso, aplícatelo 1 o 2 veces a la semana para estar seguro de que se mantiene y de que no te vuelve a salir. Lo dicho, no curamos el vitíligo en sí, eliminamos esa mancha. O sea, puede ser que te quites la mancha del párpado, pero te vuelva a salir un brote porque has tenido una época de estrés en el trabajo o personal o lo que sea y te salga en el codo. Puede ser porque la enfermedad la sigues teniendo, porque, como ha dicho bien el doctor González, es una enfermedad crónica que la vas a seguir teniendo. Eso sí, si te ha funcionado una vez, es muy posible que te funcione también para las nuevas manchas que te vayan a salir. Una de las preguntas que nos han realizado, después lanzamos las preguntas que hemos recibido por redes sociales, pero una de las preguntas que nos han lanzado ahora, que la voy a... es que lo has comentado tú en tu presentación, Sergi, es qué factores pueden acelerar la velocidad del vitíligo. Lo digo porque también has comentado ahora que el estrés puede, y el doctor Josep González puede también contestar en ese momento, pero es qué factores pueden acelerar la velocidad del vitíligo, o sea, de la mancha. Sergi, ¿contesto? Sí, por favor. Bueno, los factores principales son la exposición, o sea, los traumatismos, es decir, cualquier traumatismo puede agravar el vitíligo, puede hacer que aparezcan nuevas lesiones. Lo que es la parte también, el vitíligo tiene un componente que es el componente inmunitario, que os he comentado, es decir, si hay un trastorno inmunitario detrás del vitíligo, puede hacer que las lesiones vuelvan a aparecer a pesar del tratamiento que sea eficaz, pueden volver a aparecer. Básicamente, los traumatismos, las quemaduras, todo lo que sean los efectos de roce sobre la piel y los trastornos inmunológicos son los factores que más se han visto que pueden producir alteraciones que aparezcan lesiones de vitíligo. Vale. Una de las preguntas también que nos han hecho y que yo la verdad que también tengo la duda es si se puede utilizar el factor de protección 50, aunque me recomienden el de 30, pero yo voy a añadir una coletilla, y es si se tiene que aplicar toda la fotoprotección solar en todo el cuerpo, o se tiene que evitar la mancha, o se tiene que poner atención en la mancha, o, ¿sabes? No. Es una muy buena pregunta, Sergi. Haz tus comentarios, que si no voy a hablar yo siempre. Mira, así en general, si te han recomendado un fotoprotector 30 y tú usas uno mayor, es bien. Lo malo es al revés, que te recomiendan uno 50 y usas solo un 30. Eso fatal. Respondiendo a tu pregunta, hombre, la parte más delicada, sin duda, es la parte que no tiene pigmentación. Es la que va a recibir más radiación y que puede dañarse más. De todas maneras, siempre es mejor proteger, evidentemente, todo el cuerpo. Entonces, pensad que con un fotoprotector solar vas a impedir quemarte, pero la luz sigue llegando y sigue estimulando. Hombre, si te pones un fotoprotector 50, evidentemente parte de la luz se filtrará, o sea, no te vas a quemar, siempre que te lo vayas aplicando y no te despistes, en plan, pues me lo aplico, me voy al agua, salgo, no me lo pongo. Entonces, no, tienes que ponértelo porque te puedes quemar. Pero
eso, tienes que aplicar la luz sigue llegando, pero no te quemas. Por ejemplo, tú te pones un fotoprotector 50 y te puedes poner moreno. De hecho, a mí me pasa, yo soy muy blanquito, me pongo fotoprotector alto y no me quemo, pero me voy poniendo moreno, muy lentamente, pero me voy poniendo moreno. Entonces, es mejor que no se queme a que por intentar irradiarse no se queme, ¿sabes? Es mejor quedarte corto que pasarse, al menos según tengo entendido. No sé si Víctor González, ¿quieres? Más o menos es así. Yo, si me permites, voy a hacer la visión más práctica, ¿no? Desde el punto de vista de la consulta del dermatólogo. Es decir, el número lo que indica es el tiempo de protección sobre la piel, ¿eh? O sea, uno de 30, un protector solar de 30, de 50 protegen lo mismo. Lo mismo. No hay diferencia. La única diferencia es que el protector de 50 protege durante más tiempo. Para la piel donde se aplica, protege más tiempo. Por lo tanto, siempre es recomendable utilizar fotoprotectores de máximo índice de protección solar. Siempre. Es decir, sobre todo con exposiciones prolongadas, personas que se tienen que exponer mucho tiempo al sol, se tienen que proteger con 50. ¿Vale? Por otro lado, decir, ¿dónde se aplica o dónde no se aplica? Se tiene que aplicar por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Es decir, la prevención del cáncer de piel se tiene que hacer en todos los sitios. Evidentemente, las lesiones del vitíligo, como son lesiones que no hay protección porque no hay melanocitos, tienen más riesgo de quemarse. Por lo tanto, se tiene que proteger con más insistencia en las zonas donde hayan manchas de vitíligo. Pero se tiene que proteger toda la zona de exposición al sol. Perfecto. Continuamos con el sol. Hay una pregunta que nos dice, ¿puedo utilizar autobronceadores si tengo vitíligo? Doctor González, si quieres. Doctor González. Sí, se puede. Es decir, los autobronceadores lo que son es un tinte en la piel. Es decir, también depende de la concentración de autobronceador. Es decir, los autobronceadores de mercado normalmente tienen una proporción de autobronceador no irritante. Es decir, si se utilizan grandes cantidades de autobronceadores puede llegar a irritar la piel. Pero lo normal es que la gran mayoría de productos autobronceadores no irriten y lo que están haciendo es teñir la piel, la capa más superficial de la epidermis, que es la capa córnea, y por lo tanto se va a producir una pigmentación cutánea por tintado de la piel. No tiene ningún efecto adverso asociado. Pero no sustituiría lo que es la toma del sol y el tratamiento claro, perdón, no me he expresado. Es decir, yo hablo del paciente vitíligo que nos está poniendo el Repigment 12. La experiencia de Repigment 12, yo creo que, claro, normalmente un paciente que se le dé el Repigment 12 no le voy a recomendar que se proteja, o sea, que se ponga un autobronceador. Es absurdo. Es decir, vamos a decirles, ponte al sol con prudencia en las zonas donde te vas a aplicar el Repigment 12 y no te autobronces esa zona, que vas a hacer tratamiento. ¿Sí? ¿Algo a aportar? Bueno, sí, suelo decir que los autobronceadores tradicionales, es justo lo que ha dicho González, son como tintes, pero ahora están saliendo también algunos activos que los llaman autobronceadores, que lo que hacen es estimularte tus propios melanocitos para que generen más melanina. Entonces, no es que sea un tinte, sino que estimulas tus melanocitos para que trabajen más y generen más melanina. Es más lento, pero es tu propia pigmentación, o sea, es como más duradero. No son muy habituales. Lo habitual es la rapidez y son los autobronceadores que tú comentas, que es un tinte, que te lo pones y al poco ya ha teñido la piel. Pero también ahora hay, más que no son muy extendidos, estos bronceadores más tecnológicos, digamos. Lo que pasa es que, claro, en un paciente con vitíligo, como la mancha blanca no tiene melanocitos, pues entonces, hasta que no repigmentes, no sirve de nada ponerte este tipo de bronceadores más tecnológicamente avanzados, porque como no tienes melanocito que te pueda reproducir, que te pueda crear melanina, pues en este sentido es normal que un paciente de vitíligo ni se los mire.
pero simplemente por curiosidad, que existen esos autobronceadores más para estimular las células. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que sé sí, pero ahora me lo digo. Espérate, me ha ido un momento. Si utilizo una crema despigmentante, ¿me puede agravar el vitíligo? Vale, esta es un poco delicada. Cuidado que te están escuchando de Bellaurora. No, esta tiene su qué. A ver, entiendo que si están usando una crema despigmentante es porque en una zona tienen manchas de vitíligo y en otra tienen una mancha más oscura. O sea, entiendo que es así, porque no tiene sentido ponerte una crema despigmentante en una mancha que ya está establecida. Dicho esto, la respuesta es depende de la crema. Hay que ir con cuidado porque, por ejemplo, muchas veces lo que se prescribe cuando tienes una mancha muy oscura o así, lo que prescriben es hidroquinona. Hidroquinona es un medicamento que solo puede estar recetado por el médico, o sea, no es un cosmético, es un medicamento bastante agresivo que sí despigmenta porque te mata los melanocitos, entonces no generan color, no generan pigmentación. Pero claro, normalmente es bastante irritante. Entonces, si te pones crema con hidroquinona, puede ser que dispares vitíligo en la zona donde te lo pones. Por eso digo que tienes que ponerte productos que no te irriten a ti. Bueno, igual tienes suerte, te pones hidroquinona y a ti no te irrita. Genial. Pero lo normal es que te irrite. Hidroquinona, alfa-hidroxiácidos concentrados, que son exfoliantes, que es directamente como si te pasase un papel de lija. Eso es un trauma y puede generarte vitíligo. Vale. Entonces, ya dicho esto, ya voy a meter la falca. Los otros productos que tenemos en Bellaurora son los despigmentantes que usamos, que ya los hemos formulado con activos. O sea, la hidroquinona y los alfa-hidroxiácidos son algo muy tradicional que se conoce desde hace decenas, si no centenares de años. Nosotros aquí hemos ido investigando más y hemos encontrado otros activos que también despigmentan, pero que son muchísimo más sanos para la piel, digamos. Entonces, por poner ejemplo, ya que estamos, sí que se pueden usar nuestros despigmentantes porque son totalmente, ¿cómo decirlo? O sea, que no son nada irritantes. Tienen una tolerancia perfecta, o sea, no te irritan ni te dan ningún problema de la piel. Te despigmentan a nivel mucho más seguro que los otros productos más tradicionales o que más se conocen, digamos. La clave aquí es que lo que te apliques no te irrite, ni te genera un trauma, porque eso es lo que te puede disparar el vitíligo. Perfecto. Vamos a la consulta gratuita del doctor José González Castro y nos preguntan, tengo una hija de 13 años con vitíligo desde hace, disculpa que no hay un botoncillo en medio y no lo veo, supongo 3 años, repigmenta muy bien en verano y en invierno. Usamos una lámpara que habéis comentado. ¿Durante cuántos años podemos usar la lámpara? Eso ya es muy técnico, ¿eh? Eso ya es de consulta, vamos a consulta. Si quieres, pasamos. Hombre, a ver, años no se puede estar aplicando continuamente. Estamos hablando de radiación ultravioleta, que es cancerígena. Es decir, la radiación ultravioleta tiene riesgos para la salud si se aplica durante mucho tiempo. Por lo tanto, una aplicación continuada, sin supervisión médica, conviene recomendar que vaya al dermatólogo y que le siga la evolución y que vea si es factible. A lo mejor se utiliza durante mucho tiempo, pero en sesiones concretas, muy bien definidas, pauta muy definida, a lo mejor no tiene ningún riesgo, ¿no? Pero es acumulativa, radiación ultravioleta y por lo tanto es acumulativa. Vale. Y tiene sus riesgos para la piel de su hija, claro. Como la toma del sol normal que pueda tener una persona sin vitíligo, que realmente las lámparas siempre piden un poco de lámpara, ¿no? Normalmente son lámparas de ultravioleta tipo A. Las ultravioletas de tipo A no queman la piel, sino que pigmentan, hacen un bronceado más intenso. Entonces, hace que pero claro, los ultravioletas tipo A son cancerígenos, es decir, durante aplicados mucho tiempo y muchas sesiones pueden llegar a producir alteraciones y cáncer de piel, claro. Tenemos también
una oyente que nos comentaba que le interesaba mucho que acabara de contar el tema que ha comentado antes de la dieta para el vitíligo. La dieta para el vitíligo, básicamente, a veces lo que damos es fenilamida o bien betacarotenos. Los betacarotenos son antioxidantes, son tratamientos que tienen la protección oxidativa de la piel y, por lo tanto, de forma coadyuvante con tratamientos que damos, muchas veces se puede hacer dietas ricas en betacarotenos sin pasarse, porque los betacarotenos sí que pueden llegar a producir pigmentación amarilla de la piel. Las zanahorias, por ejemplo, son ricas en betacarotenos. Entonces, si se comen muchas zanahorias, pueden llegar a producir una hiperpigmentación de las manos, de la palma de las manos, de la palma de los pies, de color amarillo. Básicamente, yo insistiría en la dieta antioxidante, frutos rojos, por ejemplo, también, que tienen un efecto antioxidante. Todos los alimentos que tengan capacidades antioxidativas, o sea, no oxidativas de la piel, son beneficiosos en el vitíligo. Perfecto. Hasta una pregunta que nos hicieron en las redes a Sergi. ¿Las cremas humectantes corporales deben tener alguna composición en particular para las personas con vitíligo? Vale. En principio es lo que vamos repitiendo siempre, que no irriten. Entonces, tienes que encontrar tu crema hidratante, que en principio la gran mayoría no deberían irritar a no ser que tenga alergia. Sobre todo es importante que no irriten. Por lo demás, lo dicho, la piel con vitíligo es como una piel normal, lo único es que le faltan las células de pigmentación. Por lo demás funciona igual que todas las demás, con lo cual se puede hidratar igual que los demás. Tienes que tener en cuenta eso, que no tienen pigmentación, se pueden quemar antes, pero en tema de hidratación, o sea, no requieren una formulación especial más que algo que sea... O sea, si tienes que elegir entre varias, igual elige la de piel sensible, porque están formuladas para ser aún más amigables con la piel. Pero ya te digo, mientras no te genere ningún trauma ni irritación y tal, que es normal, que no genere nada de eso, deberían funcionar sin problemas. Y otra pregunta para ti que hacen es, ¿el producto Repigment 12 es indicado también para el pelo? Pues, bueno, a ver, es una crema, o sea, no es como una loción capilar, igual no es tan cómodo de aplicar como una loción, pero sí, el principio es el mismo. La mancha de vitíligo da igual que la tengas aquí, en la barba o en el pelo. De hecho, no hemos hecho un estudio específico de eso, pero sí que tenemos algún caso de gente que tenía despigmentación del cabello y que al repigmentar ha vuelto a pigmentarse el cabello blanco. Lo que pasa es que no tenemos un estudio sistemático, lo vimos digamos de casualidad en un voluntario que se lo aplicó, como le sobraba, se lo aplicó en otra mancha y lo vimos. Pero bueno, a ver, sobre el papel se lo puede aplicar tranquilamente porque es como si no tuviera pelo. Vale. Y normalmente, no puedo decirlo porque no lo hemos comprobado, pero tiene sentido que se vuelvan a repigmentar los cabellos porque precisamente la repigmentación empieza en los folículos pilosos, que son las pecas esas que hemos visto que van creciendo. O sea que sí. Ya te digo, en el pelo igual es un poco pringue, pero bueno, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando. Para ampliar la línea, ¿no? Para ampliar la... Sí. Justamente estoy trabajando en eso. Perfecto. Oye, pues ya veremos la presentación. Doctor González, si estoy utilizando corticoides tópicos para tratar el vitíligo, ¿puedo maquillarme? Sí. Perfecto. Sí. Insistir en que los corticoides tópicos no se pueden aplicar durante mucho tiempo, ¿eh? Es decir, hay que recomendar evitar la exposición importante a corticoides, ¿eh? Vale. Simplemente ese comentario, sí. Y tengo vitíligo, pero con el uso de las mascarillas también presento acné. ¿Puedo utilizar cremas que contengan retinol y puedo tomar isotretinoína? Si lo he hecho bien, y si no, lo deletreo. Esta es una pregunta que me hacen. Primero, ¿pueden utilizar retinol? Doctor. Interpreto que es una persona que tiene vitíligo que se va a tratar con
con repigment 12 o con algún tratamiento para el vitíligo. En principio, a ver, el retinol no es tan irritante como el ácido retinóico, es más, se tolera mejor. Yo creo que se podría aplicar, evidentemente, el paciente tiene que hacer un seguimiento dermatológico y se podría llegar a aplicar retinol con lesiones de vitíligo. Otra cosa es, se utiliza ácido retinoico. El ácido retinoico sí que es un irritante, una dermatitis retinoide que es irritativa. En esos casos, mejor no combinarlos con el repigment 12 porque se recomienda que tomen el sol. Por lo tanto, mejor no combinarlos si lleva ácido retinoico. Siempre recomendable no juntar medicaciones. Es decir, si se va a hacer un tratamiento, mejor solamente el tratamiento que va a aplicar el paciente. Yo, desde el punto de vista cosmética, el retinol igual, o sea, es menos irritante que el ácido retinoico, pero el retinol da problemas, ¿eh? Si se hace una crema con retinol hay que ir con mucho cuidado porque hay, o sea, los casos de gente con reacciones adversas son bastante más elevados que de los demás. Son muy pocos, pero son más elevados de lo habitual. Perfecto. Bueno, depende de la concentración de retinol, pero normalmente la autorizada, que es 0,3, no es muy irritante, ¿no? Y de la pregunta de la isotretinoína, yo, por ejemplo, si el paciente toma isotretinoína, mejor no combinar con otros tratamientos. Es decir, la isotretinoína es una sustancia que es sensible, por lo tanto, no conviene, sobre todo, combinarlo con repigment 12. De acuerdo. Otras preguntas que tenemos. ¿Puedo tomar fotoprotección oral en lugar de fenilalanina oral? Me lo han indicado unas horas antes de la exposición solar. Por supuesto, yo creo que lo que tendrían que tomar es las cápsulas de Bioaurora. No sé, la pregunta, ¿puedo tomar fotoprotección oral en lugar de fenilalanina oral? Te lo han puesto en bandeja, Sergio. Yo no lo sé. A ver, yo, desde mi punto de vista, creo que es mejor el fotoprotector oral, es mejor el nuestro, porque a ver, la fenilalanina no deja de ser un precursor de la tirosina, que es un precursor de la melanina. Entonces, les dan fenilalanina como para tener materia prima para generar melanina. Pero lo mejor, si te pones un fotoprotector oral, por ejemplo el nuestro, que tiene muchos antioxidantes, vitaminas, tiene la quercetina también, tiene bastantes más efectos que solo la fenilalanina. Es más, eso ya igual es más del doctor González, pero incluso creo que te podías tomar las dos cosas, porque no son excluyentes. Sí, correcto. Tienen efectos biológicos diferentes, sí, pero son tratamientos que se pueden combinar. Poco eficaces, es decir, tal vez sí que es verdad que con el uso del repigment 12 tiene sentido de combinarlos, es decir, porque sí que es como aportar elementos para que repigmente la piel. En ese caso es correcto, pero como tratamiento exclusivo del vitíligo no es un tratamiento eficaz. Ya lleva tiempo que se sabe que no es eficaz por sí solo. Unas preguntas, y yo creo que es la última que vamos a realizar, y llevamos 1 hora y cuarto de webinar. Cualquier pregunta que haya surgido de más, lo que haríamos es mandarla para ser contestada. Yo creo que es un cambio totalmente radical y quería preguntarlo para que no dejarla aquí en el aire. ¿Qué opinan de los tratamientos quirúrgicos para corregir el vitíligo? Aquí, doctor González. Doctor González, creo que aquí gana la apuesta. Bueno, los tratamientos quirúrgicos, la verdad es que existen tratamientos quirúrgicos disponibles en el mundo para tratar el vitíligo, sobre todo los autotrasplantes de melanocitos. Previo cultivo, es decir, se obtienen muestras cutáneas, se cultivan en laboratorio y luego se hacen como una siembra de estas células en las zonas donde hay vitíligo. Y entonces se genera como una repigmentación a base de células de melanocitos existentes.
A ver, son tratamientos muy caros, son tratamientos excesivamente caros, a veces no con una excesiva eficacia, y entonces, como no se puede garantizar una eficacia importante, muchas veces no se realizan. Yo conozco pocos lugares aquí en España que lo hagan. Creo que es un problema de eficacia y un problema de costes asociados. Por lo tanto, a ver, los tratamientos quirúrgicos son tratamientos que no se utilizan habitualmente en las consultas de dermatología ni de cirugía plástica. Es difícil de verlos. Sí que es verdad que, esto lo hemos comentado con el laboratorio, que sí que tendría sentido para repoblar la zona en zonas que el Repimen 12 puede ser resistente, sí que podía llegar a ser como un estímulo más hacer este tipo de tratamientos para poder, aquellas zonas que no acaben de repigmentar, poder ayudar a que repigmenten un 100%, ¿no? Pero bueno, es una opción que el futuro ya lo dirá, pero es una opción. Yo antes de terminar quiero hacer un hincapié en una cosa que creo que no lo he comentado, que el Repimen 12, una de las cosas buenas que tiene es que se puede combinar con los otros tratamientos. Es decir, como no tiene una acción, no es un medicamento, no tiene una acción farmacológica o sea, no es combinar medicamentos. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, si hay alguien que lo quiere combinar con quelina, se puede. De hecho, conocemos gente que lo ha hecho. O sea, es un producto que, si no quieres cambiar tu tratamiento del todo, pues hazlo como un más a más. O sea, hazlo como un ayudante, si quieres. O sea, no, el hecho de usarlo no te provocará ningún problema. Solo te puede aportar beneficios. Eso o sea, creo que vale la pena comentarlo, porque yo qué sé, si por ejemplo alguien que es un poco reticente de no, yo es que ahora ya les he recomendado esto y no quiero cambiarlo y tal. Bueno, no es excluyente. O sea, puedes probarlo para ayudar al tratamiento que ya está. O sea, no es compatible con lo que hay, no es un tratamiento incompatible, porque es algo tan sencillo y a la vez tan eficaz que, bueno, se puede probar con otras cosas. De hecho, igual hasta se descubre que, o sea, seguimos haciendo pruebas, pero igual descubrimos que combinándolo no solo con fototerapia, sino con otro tipo de tratamiento que ya existe, pues igual los resultados son sinérgicos. O sea, bueno, son esas casuísticas que para una persona igual le va súper bien combinar el Repimen con fototerapia con quelina, por ejemplo. Pues, ostras, si a esa persona le va perfecta, adelante. Simplemente eso. Muy bien. Pues nada más. Yo sí que me gustaría despedir a este webinar agradeciendo un montón ahora ya te creo. Ya hemos empezado lo normal. A Josep González, muchas gracias por asistir aquí, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado del vitíligo. Yo creo que en la oficina de farmacia, que puede ser una buena alerta para el paciente, para que vaya a tratarse o descubra la posible enfermedad que pueda tener. A lo mejor se piensa que es una mancha o cualquier rasguño que se ha hecho, pues que al final la piel está quedando así y es eso. Y yo creo que desde la farmacia pues, es un gran momento de decir, oye, puede que el vitíligo, pues a mirarlo en tu dermatólogo, empieza a cuidarte y para que no vaya más, y para que siempre controlar todos estos temas de enfermedades. Y a Sergi, pues un placer tenerte aquí, que nos hayas contado todo, la parte química, digamos, de las soluciones que pueden haber para el vitíligo, el nuevo producto que habéis sacado hoy. Enhorabuena a Bella Aurora. Y desde Farmaventas, pues nada, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestro interés y os esperamos en los siguientes webinars. No quería despedir este webinar sin anunciar un nuevo proyecto que hemos lanzado ahora, que aún es muy verde, pero sí que ya tirará adelante, que es un nuevo congreso que vamos a hacer en octubre, noviembre. Os vamos a informar sobre diferentes tratamientos y diferentes temáticas de la piel. Y a mediados de septiembre, finales de septiembre, os vamos a informar más, pero sí que os quería anunciar ya pues, el
proyecto y nada, y ha sido un placer teneros como ponentes gracias a nuestro partner también de Bella Aurora que ha hecho posible este webinar y nos vemos en cualquier otro webinar y encantado de verlos pronto. Muchas gracias. Un placer otro. Muchas gracias por todo. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós.